Si ahora en estos momentos, 30 años después de que se iniciara la nanotecnología, miramos los campos de aplicación que hay, pues realmente son inmensos y cada vez va creciendo. Al principio era una cosa reducida, pero esto de nanociencia a su aplicación en nanotecnología, que al principio era solo un núcleo, pues hay todo lo que veis ahí, nanodispositivos, biomedicina y medicamentos, biotecnología, bioingeniería, muchísimas bios, pero también construcción de todo tipo, alimentación, tejidos, óptica, robótica, transporte, defensa. Tenemos nanotecnologías por todas partes. A mí me gusta poner este ejemplo porque es que es muy ilustrativo para todos los que saben o no saben. ¿Os acordáis del primer teléfono móvil, aquel que pesaba un montón y costaba también mucho dinero? Pues era de 1984 y ahora todos tenemos móviles de todo tipo, chiquititos, grandes, según queramos, tablets. Y claro, ha bajado también, o sea, ha bajado el tamaño y ha bajado el precio. Y ahora podemos tener pues, móviles que hacen prácticamente el uso de un ordenador. O sea que en 30 años esto ha corrido mucho. Pero a mí lo que más me gusta de esta idea del correr mucho es que lo que ha cambiado han sido los conceptos. Fijaros, al principio, cuando se habla de la nano y se ve cómo se puede llegar a la nano y que las propiedades son distintas precisamente porque hay mucha más superficie que masa, en una masa muy pequeña tenemos una gran superficie y ahí la química, naturalmente, es un mundo que se abre para nuevas y muchísimas otras posibilidades, pero no solo eso, la física, la química, la ingeniería, la informática, la biología, la medicina, pero empiezan muy compartimentados. Cada uno tiene su campo de acción y sus claras aplicaciones, como veis en esta diapositiva. Pero muy poco después eso cambia. A mí me gusta más ponerla así. He quitado las fronteras. Y he quitado las fronteras porque todo lo que tenéis dentro, física, química, medicina, biología, ingeniería, informática, están participando para la misma aplicación. Y además solo así vamos a llegar a resultados buenos, sin fronteras. Con fronteras llegamos a poco. Bueno, pues vamos a ver en este mundo nano sin fronteras, en donde todas las disciplinas trabajan para un mismo objetivo, para conseguir mejores cosas, ¿qué es lo que le pasa a la nanomedicina? ¿Qué es de lo que me toca a mí hablaros hoy aquí? La nanomedicina es la medicina aplicada al mundo de la nanotecnología, en donde, claro, el paradigma de la medicina cambia muchísimas cosas. Por ejemplo, en la liberación de fármacos que van absolutamente a una terapia focalizada, es decir, mejorar el perfil farmacocinético, que haya una liberación selectiva a los tejidos diana, que supere las barreras biológicas, porque claro, el fármaco tiene que llegar donde tiene que llegar y tiene que atravesar esa barrera. Ese es uno de los mayores problemas que trata de resolver esa nanomedicina. Y, por supuesto, la disminución de los efectos secundarios. Por supuesto, también la diagnosis. Una mayor sensibilidad, una mayor rapidez, una mayor precisión. Diagnóstico en fases tempranas, que, como acaba de decir Mariano, para muchos casos son decisivas. Y la detección específica de biomarcadores. Y luego, claro, podemos unir terapia y diagnosis, con lo que se llama teranosis, que es la combinación de ambos. Y de esa manera se puede detectar y con una terapia focalizada ir derecho a buscar una solución. Es evidente que todo esto, como voy a intentar comentar en estos 10 minutos, está muy lejos de ser una realidad para todos y para todo, pero hay pequeñas luces que ya son evidentes. Y luego los nanodispositivos. Los nanodispositivos, y tuvimos el Premio Nobel de Química de hace 2 años, en donde veíamos biosensores y nanorobots. Bueno, pues esto es lo que es el conjunto de lo que puede abarcar. Nano. ¿A qué le llamamos nano? En el campo de la nanomedicina. Lo llamamos a todas esas especies que vamos a poder sintetizar con esos objetivos que acabo de comentar, que estén entre 1 y 100 nanómetros. En medicina también hasta 200 podemos llegar para muchas de las aplicaciones, aunque lo clásico es 1 a 100, hasta 200 se pueden utilizar para muchas de ellas.
Y ahí podemos meter muchísimos nanotransportadores. Tenemos ahí muchísimas especies biológicas, pero tenemos también muchísimas moléculas artificiales que podemos fabricar en el laboratorio para nanotransportar fármacos. Esos nanotransportadores, esos vehículos donde vamos a meter nuestros fármacos, nuestros citotóxicos o lo que queramos, tienen una enorme versatilidad. Esto se empieza con los liposomas hace ya unos 30 y tantos años, pero luego se han ido incorporando otros muchos. Y todos ellos, ¿cuál es su papel? Su papel es ser los portadores, los transportadores de los fármacos que queremos que lleguen a esa terapia focalizada. Dentro de esta imagen, los nanotransportadores. Pero claro, si que tenemos un nanotransportador, lo cargamos y lo metemos por torrente sanguíneo para que llegue a donde tiene que llegar, y para eso tendremos que hacer otras cosas que ahora veremos, naturalmente habrá que buscarle un comportamiento inteligente, un smart behavior, porque si no, empezará a soltar la carga tal cual esté dentro. Por tanto, tendremos que hacer algo también, que lo podemos hacer con la química, y tendremos que utilizar para abrir ese nanotransportador, ese vehículo, con distintos estímulos, que pueden ser pues, una radiación, calor, microorganismos, ultrasonidos, campos magnéticos, pH, campos eléctricos, enzimas, biomoléculas. Podemos tener ahí estímulos externos que los aplicará el clínico en el momento que crea oportuno, y internos, que serán propios de la propia dolencia, del propio tumor. Todo esto, en esa combinación de la imagen y la terapia combinadas, lo que tenemos siempre es el nanotransportador. Bueno, esto aquí, el nanotransportador, que tendremos que cargar con el fármaco y con todo aquello que creamos que es útil para la aplicación que queremos, porque en los nanosistemas no solo vamos a cargar el citotóxico, y la superficie de esa nanopartícula la tendremos que preparar para que sea invisible al sistema inmune, para que pueda llegar a su destino, para que tenga un tiempo de recorrido largo dentro de toda la circulación sanguínea hasta que llegue a encontrar dónde tiene que depositar, y, por supuesto, todo lo que tengamos que poner en la superficie, que pueden ser múltiples cosas, como pues, por ejemplo, por supuesto, el ligando de localización, pero muchas otras cosas, como veremos a continuación. Bueno, hemos dicho que vamos a cargar con el citotóxico a ese nanotransportador, y lo primero que tenemos que hacer es encerrarlo, cerrarlo, evitar que salga antes de tiempo. Es decir, tenemos que buscar sistemas inteligentes, sistemas on-off, en donde solo con la activación del estímulo se abre o se cierra la compuerta, mediante los estímulos internos o externos, como he comentado, y de esa manera solo al llegar a destino lo tengamos. Para eso, la química, una vez más, nos ayuda, porque tenemos nuestro nanotransportador, donde podemos meter allí los fármacos. Una vez que lo tenemos cargado, tenemos que evitar que salgan antes de tiempo, por tanto, inhibir el transporte de masa y que solo salga cuando se aplique el estímulo, el que sea. Naturalmente, si no hacemos nada de eso, pues lo lógico es que empiece a soltar carga inmediatamente, llegará poca carga. Lo primero que tenemos que usar en esos nanotransportadores es que pueda tener una capacidad de carga alta. Esa es una de los inconvenientes de muchos de los nanotransportadores que se usan, que cargan poco. Y si cargan poco y pierden mucho, cuando llegan tienen poco. Hace poco ha habido una controversia en distintos artículos diciendo que solo se llegaba normalmente el 1%, en los más clásicos, en los liposomas. En otros, como este que le estoy contando, llega a cargar 40, pero llega en los que están en clínica el 1, y el 1, claro, es muy poco. Pero el 1 es muy poco, pero si llega donde tiene que llegar y hace el efecto que tiene que hacer, a lo mejor es suficiente. Aunque evidentemente hay que mejorar esa carga y ese llegar a atravesar la barrera, que esos son todo temas que podemos discutir en algún otro momento. ¿Posibles soluciones para evitar que se pierda antes de tiempo la carga? Pues naturalmente poner esos tapones que les he puesto ahí, o hacer recubrimientos, por ejemplo poliméricos, o cargar con prodrogas, de manera que no se activen hasta que no estén dentro ante un estímulo, en este caso sería interno, del propio tumor. Bien,
Todo esto puede permitir una terapia combinada en la que dentro, en el nanotransportador, podemos cargar muchas cosas, desde los citotóxicos a, por ejemplo, nanopartículas magnéticas, si queremos activarlo con un campo magnético o otro tipo de estímulos. Y por fuera vamos a poder meter proteínas, polímeros, hacerlas invisibles con PEG o con otras sustancias al sistema inmune, ponerles diversos targeting, ácidos nucleicos, podemos ponerle agentes para imagen, distinta funcionación orgánica, por supuesto, moléculas fluorescentes para poder hacer el seguimiento, proteínas, etc. Por tanto, el campo es muy amplio. ¿Tiene esto sentido hacer todo este tipo de alternativas a algo que, bueno, pues ya, como acaba de decir muy bien Mariano, lo que se está utilizando, lo que hay? Pues esto sería precisamente una alternativa para cuando hay metástasis. Cuando no hay metástasis, señores, no tiene ningún sentido. Si solo tenemos el tumor primario y está localizado en un sitio operable, el cirujano es el que lo va a arreglar estupendamente y no necesita de todo esto. Pero cuando hay metástasis, eso no es posible. Y cuando hay metástasis todavía no hay soluciones. Y una posible solución son estos nanotransportadores. Si son suficientemente inteligentes de llegar a donde tienen que llegar, cuando tienen que llegar y descargar donde tienen que descargar, atravesando la barrera y pudiendo entrar. Fíjense que otro de los problemas que hay de muchas medicinas de estas, también las que se están utilizando en quimio, es que muchas circulan por todo el cuerpo, pero no llegan donde tienen que llegar, o cuando llegan se quedan en la superficie y no entran. Por tanto, eso no funciona, va a matar a todo menos lo que tiene que matar. Esto, una de las cosas que se está intentando con todo esto es ver si realmente, primero, se puede llegar a una cantidad suficiente de carga donde debe llegar, que sea su solución mejor que la de la quimio general, que aunque sea poco, sería mejor que la de la quimio, y por otro lado, por supuesto, que tenga una eficacia mejorada con respecto a lo que hay. Por tanto, hay que controlar ese portador, hay que controlar los fármacos, los modelos, naturalmente, de todo tipo, y con eso llegar a hacer la transferencia de ensayos contra el cáncer. Pero fíjense bien que las estrategias futuras de nanomedicina no solo está en la administración inteligente de fármacos consolidados, que sí, sino que eso puede permitir llegar a utilizar medicinas viejas con estos métodos. Otra de las razones por las que a lo mejor la eficacia es poco, fíjense, si por ejemplo con estos transportadores, al principio, naturalmente, ha habido que hacer el paralelismo entre la quimio, lo que se estaba utilizando, y usar estos nanotransportadores con el mismo fármaco que se está utilizando. Como hemos dicho que en la mayoría de ellos llega poco y penetra poco, al final es un 1%. Si ese 1% es suficiente para hacer mejoras, ya sería válido. Pero lo bueno sería que ese 1 se transformara en un 5, en un 10, en un 15, en un 20, mucho más. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es, por supuesto, mejorar eso, que sería la penetrabilidad, que se pueden hacer con varios métodos. Nosotros estamos utilizando un par de ellos, pero que ahora no tengo tiempo de comentarlos. Pero sí también otra cosa, si seguimos con lo mismo, que solo llegue a lo mejor un 1% en esos nanotransportadores ya pasados por la FDA y que ya están funcionando y que por tanto no tendrían el recorrido que tienen los nuevos, que van a hacer falta 10, 12 años para tener todos los permisos, podrían utilizarse nuevas medicinas más agresivas. Y entonces a lo mejor ese 1% se multiplicaría por varios enteros en cuanto a las posibilidades de curación. También, naturalmente, posibilitar la administración de nuevos tipos de agentes, como por ejemplo ácidos nucleicos, formulaciones multifármaco para potenciar efectos sinérgicos, que esto en muchísimos casos sería muy beneficioso para no tener que dar los tiempos de espera entre un tratamiento y el siguiente, el diagnóstico para imagen en tiempo real y, por supuesto, aprovechar el sistema inmunológico para una mejor inmunoterapia y vacunación. Y bueno, yo creo que con esto les agradezco la atención.